Hola, ¿cómo están? En esta masterclass que presentamos desde el Centro de Formación de Sostenibilidad, creado por Argentina Sostenible, queremos compartirles cuestiones a tener en cuenta para poder gestionar una organización con una cultura abierta a la diversidad y la inclusión social, vinculada con una estrategia de responsabilidad social empresaria. Argentina Sostenible es una iniciativa de un conjunto de consultores de distintas disciplinas que abordan los desafíos de la sostenibilidad y las prácticas responsables de las organizaciones, ya sean empresariales, sociales o públicas. Los conceptos que aquí abordamos son amplios y complejos y varían en las diferentes sociedades, países e incluso al interior de estos. Por ello, su gestión está indefectiblemente atravesada por el contexto y realidad que los rodea. Mi nombre es Patricia Divinsky, yo soy socióloga y trabajo hace varios años en la gestión de proyectos sociales y proyectos de responsabilidad social. Los invito a que me acompañen en esta clase. Muchas gracias. La responsabilidad social empresaria requiere tanto una mirada hacia afuera como hacia adentro de la organización. Es necesario encontrar un equilibrio y puede ser muy costoso gestionar la responsabilidad social hacia afuera sin mirar hacia adentro. Por eso es importante la gestión del capital humano, estar atentos a sus necesidades, acompañarlo, generar empatía, potenciar habilidades para fortalecer el clima laboral y las motivaciones. Para lo cual hay que trabajar la gobernanza, la conciliación del trabajo y la familia, la carrera profesional, entre otros aspectos. Esto debe estar en sintonía con la cultura organizacional de la empresa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la cultura organizacional? Refiere a normas escritas o no que deben ser respetadas y que se pueden ir modificando conforme cambie el contexto. Por ejemplo, ahora se está empezando a expandir la idea de trabajar desde casa. Antes esto era impensado, pero conforme avanza la tecnología y se generan las condiciones, muchas empresas están incorporando esta modalidad de trabajo. Y muchas veces es percibido como un beneficio en favor del balance entre la vida laboral y familiar. La misión, visión y valores acompaña y da sustento a la gestión responsable. Recordemos que la misión es la razón de ser de la empresa, refiere al tiempo presente. La visión es lo que la empresa quiere llegar a ser y refiere al futuro. Y los valores son las creencias y los principios que rigen en una empresa. Por ejemplo, además de ser el productor más grande de una zona, ¿qué tipo de negocios buscamos que sea? ¿Cómo podemos plasmarlo en nuestra visión, misión y valores para que atraviese toda la organización? Eso es importante que quede planteado en estos ejes, misión, visión y valores. Un gran porcentaje de organizaciones decide encarar en primer lugar estrategias puertas adentro, en acciones vinculadas a lo que llamamos prácticas laborales. Las prácticas laborales refieren a las políticas y prácticas relacionadas con el trabajo que se realiza dentro de la organización, por y en nombre de la organización. La norma ISO 26000 es una guía de responsabilidad social que acompaña a las organizaciones a desarrollar estrategias en este sentido. Y uno de sus ejes principales son las prácticas laborales que se llevan a cabo dentro de las organizaciones. Estas prácticas laborales varían de un país a otro. Como decíamos, esto va cambiando en función de la cultura y la idiosincrasia de cada lugar. Pero podemos distinguir algunos aspectos de las prácticas laborales como pueden ser las condiciones de trabajo, el diálogo social, la salud, la seguridad y el desarrollo profesional. Y en cada uno de estos aspectos hay acciones que se pueden desarrollar de acuerdo a cada realidad, no solo del país, sino también de la propia organización. En este marco, recuerden que están los aspectos legales de que las empresas deben cumplir y que la responsabilidad social los excede. La responsabilidad social empresaria, entonces, trasciende las leyes, van más allá de lo que la ley impone. Es importante dar cuenta que actualmente se está empezando a trabajar fuertemente el eje de diversidad dentro de las empresas. Este es un concepto muy amplio, como dijimos, que se estructura a partir de la presencia de distintos factores, visibles o no visibles, que forman parte de la identidad de las personas. Por ejemplo, algunos de estos factores refieren a aspectos étnicos, de género, de orientación sexual, culturales, estilos de vinculación, discapacidad, edad, salud. Es necesario que esta diversidad empiece a identificarse y valorarse en el marco laboral a través de una mirada más inclusiva y responsable también. La diversidad y las singularidades que en ella se configuran contribuyen al desarrollo de la organización. Requiere una mirada más enfocada, con estrategias concretas de inclusión e incentivo de la diversidad.
porque no gestionar la diversidad es una manera de invisibilizarla. La diversidad refiere a una mirada interna de la empresa e implica generar valor social para apoyar el empoderamiento e inclusión de personas que se encuentran justamente en riesgo de exclusión. Está relacionada con políticas o estrategias que hacen referencia a grupos de personas excluidas o pertenecientes a minorías, pero en la que estaría involucrada toda la organización, a través de un proceso constructivo y también comprometido. ¿Con qué grupos trabajar? ¿Qué grupos priorizar? Tiene que ver con el análisis de materialidad que cada empresa realice y la realidad que a cada una la atraviesa. Una empresa va a optar por un tipo de abordaje de la diversidad diferente a otras empresas según la realidad en la cual se encuentran inmersas. Con cada uno de los distintos aspectos que presentamos acá, nos encontramos con distintas situaciones en las diferentes empresas que generan alertas de que es necesario revisar la cultura empresarial y cómo se está presentando, principalmente frente a los equipos. Cuestiones como el aspecto físico, los diferentes pensamientos, opiniones o creencias, o cuestiones relacionadas con la salud o la edad, generan una organización diversa, con diferentes miradas y construcciones de la realidad que hay que respetar, valorar y contemplar. En este último caso, por ejemplo, las personas mayores encuentran dificultades a la hora de reinsertarse en el mercado laboral, pero cuentan con experiencia y ventajas competitivas muy valiosas que pueden generar importantes aportes a las organizaciones y que por ahí estas organizaciones no lo están visualizando como tal. Por eso, plantear la posibilidad de inserción de personas que han superado la edad promedio de ingreso a un empleo es una estrategia que puede aportar a ser una empresa con una cultura abierta a la diversidad y generar un aporte a este grupo que por ahí se encuentra y se siente excluido muchas veces del mercado de trabajo. Tomando el eje género como uno de los aspectos de la diversidad, podemos decir que las desigualdades entre los géneros son el resultado de sistemas culturales y normas sociales dominantes, sumado a aspectos políticos y económicos que profundizan esta situación. Las brechas entre géneros se dan en diferentes ámbitos como son el ámbito de la salud, la educación, la participación económica y política. Además, hay una invisibilización de las tareas que se realizan en el ámbito reproductivo, que no solo no son remuneradas, sino que no se contemplan como parte de las responsabilidades que le competen, naturalizándose como un deber ser, promoviendo ciertos estereotipos, creencias y roles predeterminados y anclados en la sociedad. Esta es una dimensión que hace referencia al rol que cumplen las mujeres en el ámbito del hogar y no se suelen tomar en cuenta en los análisis del mercado laboral y en su relación con el trabajo productivo. Esto tiene un anclaje en un contexto determinado y si bien se ha avanzado en este sentido en algunos lugares más que en otros, aún queda mucho camino por recorrer. Centrándonos en las mujeres, su participación en el mercado de trabajo no solo permite aumentar sus ingresos, sino que genera valores en cuanto a la autonomía, el empoderamiento, la independencia. Sin embargo, la inserción en el mercado de trabajo también da cuenta de desigualdades que se dan allí dentro. Las mujeres tienden a cobrar salarios más bajos que los hombres por igual tarea. Es bajo el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de liderazgo, lo que conocemos como el techo de cristal. ¿A qué refiere el techo de cristal? Es una metáfora que hace referencia a las barreras invisibles que encuentran las mujeres a la hora de planificar su carrera profesional. Esto se da, entre otros factores, por la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar, cuando las mujeres se ven en la necesidad de optar por una en detrimento de la otra. Sumado a la condición de mujeres, se puede decir que a su vez se dividen en diferentes grupos que pueden profundizar aún más esta vulnerabilidad. Por ejemplo, respecto al nivel socioeconómico, a la condición familiar, si por ejemplo son madres solteras o si son inmigrantes, a cuestiones raciales, por mencionar algunas. En este marco, los varones tienen un rol fundamental de acompañar la búsqueda de igualdad de oportunidades y que es, como decíamos, la participación de los distintos géneros dentro del mercado de trabajo da cuenta de este factor de diversidad. Y es importante adoptar una perspectiva de género. Algunas posibles acciones que se pueden plantear en relación a cuestiones de género son, por ejemplo, guarderías, lactarios, horarios reducidos por maternidad, home office para las madres o para los padres que estén a cargo de sus hijos, licencias por paternidad más extendidas, estrategias orientadas a la igualdad de oportunidad y desarrollo de talento, garantizar
igualdad de remuneración por igual trabajo, manuales de procedimiento contra la violencia de género, entre otras estrategias que se podrían diseñar y pensar en función de la realidad de cada una de las organizaciones. Pero sí es importante tener en cuenta esta mirada de la diversidad de géneros para poder generar un espacio más abierto en la organización. Otro de los ejes y aspectos a tener en cuenta de la diversidad e inclusión social tiene que ver con la diversidad sexual, ¿sí? La diversidad sexual tiene que ver con la forma en que se manifiesta la sexualidad, teniendo en cuenta las características biológicas, esta interpretación binaria e histórica de varón-mujer, femenino-masculino, que están asociadas principalmente por la genitalidad. También están las orientaciones sexuales, ¿sí? Hacia quién se siente atraído o atraída una persona, si es heterosexual, cuando la atrae una persona de diferente sexo, homosexual, la atracción de personas del mismo sexo o género, ¿sí? Que pueden ser lesbianas o gays. También pueden ser bisexuales o asexuales, o también personas trans, transgénero, transexuales o travestis. También las identidades de género, que refieren a las vivencias internas, que coinciden o no con el sexo asignado, y sus diferentes expresiones, ¿sí? En la forma de presentarse ante los demás. Todo esto que venimos mencionando hacen a la diversidad sexual. Entonces así se va conformando la identidad sexual, a partir de la cual las personas se reconocen en una imagen corporal, se autoperciben en determinado género, constituyen su familia y buscan vestirse como se sienten más cómodos y ser nombrados o nombradas como lo desean. ¿Sí? Quiero comentar un caso de abordaje de la diversidad sexual a partir de la cual una compañía de retail acompañó a uno de sus colaboradores en su transformación de identidad de género. Fue un proceso en el cual esta persona quiso involucrar al equipo en el que venía participando en dicho proceso. Es importante cómo la persona que realiza el cambio quiere dar cuenta del mismo y respetar sus tiempos. Una vez que tuvo la decisión tomada, la compartió con su líder y junto a recursos humanos planificaron la manera de compartirlo al resto del equipo. Lo hizo previo al cambio, reuniendo a sus compañeros y contándoles lo que iba a suceder, cómo iban a darse los diferentes pasos y qué transformaciones iban a sucederle a partir de allí. Desde ya que el acompañamiento por parte de la empresa fue fundamental para que pudiera transitar ese proceso de una manera armónica, más allá del proceso interno propio que estuviera transitando y de las dificultades que ello implicara para esta persona. Para eso tuvo que identificar a la empresa con una cultura abierta a la diversidad, para poder sentirse en la libertad de expresarse y que sea un camino más sencillo. Por eso es tan importante plantear una cultura de estas características, abriendo caminos a las diferentes manifestaciones que pueden surgir. Otro de los ejes de diversidad tiene que ver con la discapacidad. Respecto a la discapacidad, que puede ser sensorial, auditivo-visual, puede ser intelectual, psicosocial, física, pasa que falta información y capacitación sobre el tema y muchas veces se asocia la discapacidad con la incapacidad para poder desempeñarse laboralmente. Un gran error. Esto que sucede con los decisores se traslada en la gestión de los equipos de trabajo y este desconocimiento para abordar esta temática y generar entornos más inclusivos muchas veces se ve dificultado. En general, las personas con discapacidad suelen crecer en un entorno socialmente protegido, colegios especiales, centros especiales, y sumado a ello suelen insertarse al mercado de trabajo tardíamente y desconocen las particularidades del mundo empresarial. Por eso, al momento de insertar laboralmente en un equipo de trabajo a personas con discapacidad, es fundamental llevar adelante un proceso de integración social y ir trabajándolo con todo el equipo y generando el espacio y el entorno adecuado para que esto pueda suceder. Entonces, para poder generar estrategias de inclusión de estas características, es importante identificar los puestos de trabajo en los cuales se podrían sumar las personas con discapacidad, analizar las funciones y las tareas que podrían desempeñar, y a su vez se requiere evaluar las adaptaciones que estos puestos pueden requerir. Por ejemplo, si es una persona con discapacidad motora que pueda tener acceso a su puesto de trabajo.
También evaluar que se encuentren en contextos adecuados, por ejemplo, cuántos empleados trabajan en ese sector, la proximidad a su hogar o a su organización de referencia, el acceso a medios de transporte, el vínculo que requiere con clientes, la infraestructura como mencionábamos, según sea el caso y la dificultad que en cada uno se presente. Es importante también realizar consultas y buscar acompañamiento de organizaciones sociales que trabajan la temática para que puedan orientar y acompañar en este sentido. Y también es fundamental conocer el entorno familiar y generar un vínculo para que puedan colaborar en caso de necesitarlo. Por otro lado, la formación y sensibilización de los compañeros de trabajo es importante para que puedan acompañar el proceso y eliminar posibles prejuicios y estereotipos y que la persona seleccionada se pueda incorporar al equipo de trabajo. Las organizaciones pueden acompañar en este sentido y asesorarse también. El acompañamiento, una vez que ingresó, también es fundamental. Por eso se valora la existencia de un referente que lo pueda acompañar y lograr a su autonomía. También sería un referente para la familia y los compañeros, para que los consulten y para que evacúe las dudas que se puedan generar en torno a esta inserción. En la medida que se plantea como un programa dentro de la empresa la inserción laboral de personas con discapacidad, como tal requerirá el seguimiento y evaluación para saber cuáles son los resultados. En este sentido, también se pueden elaborar protocolos y comunicar de los resultados alcanzados para que otros puedan también realizar un abordaje de estas características. Hasta ahora hablamos de la inserción laboral de las personas con discapacidad al interior de la organización, pero hay otra forma de inserción de personas con discapacidad que es a través de su incorporación en la cadena de valor, contratando sus servicios o productos que elaboran. Hay talleres protegidos que promueven la inclusión de personas con discapacidad a través del trabajo. Los talleres protegidos justamente son organizaciones que tienen por objetivo la realización de un trabajo productivo desarrollado en su mayoría por personas con discapacidad. Entonces, la inclusión de estas personas puede ser tanto al interior de la organización, buscando un puesto de trabajo acorde a sus capacidades y a sus posibilidades, pero también en la cadena de valor, comprando los productos que ellos desarrollan. Otra alternativa que puede aportar a promover una empresa con una cultura abierta a la diversidad es a través de la incorporación de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En este sentido, hay diferentes estrategias que se pueden llevar adelante. Por un lado, buscar alianzas con organizaciones que trabajan con esta población y la acompañan para encontrar un empleo. Hay organizaciones, por ejemplo, que trabajan con jóvenes en la búsqueda de su primer empleo, acompañándolos a través de alianzas con empresas, pero también brindándoles herramientas de capacitación, de fortalecimiento de habilidades para el empleo y de empoderamiento y también de seguimiento de cómo va avanzando en su proceso de inserción laboral. Pero además de poder incorporar población en situación de vulnerabilidad como empleados dentro de la organización, también se los puede acompañar a través de la incorporación en su cadena de valor con los negocios inclusivos. Los negocios inclusivos refieren a una estrategia a partir de la cual se busca incorporar en la cadena de valor a diferentes emprendimientos de la economía social o pequeños productores, integrándolos como proveedores y convirtiéndolos en aliados estratégicos en el desarrollo del negocio y creando valor en la marca. Los negocios inclusivos hacen referencia a la innovación, co-creación y sostenibilidad, dando un salto cualitativo y cuantitativo en la forma de concebir los intercambios comerciales. No solo trabajando con la cadena de valor tradicional, sino incorporando a pequeños productores y acompañándolos en el desarrollo de sus productos y de sus procesos productivos, para poder generar productos de valor que acompañen el desarrollo del producto final. Entonces, este tipo de abordaje se trata de un abordaje sociocultural que tiene como objetivo integrar a los emprendedores como agentes económicos del mercado laboral formal, a través del desarrollo de articulaciones entre empresas y organizaciones sociales, que muchas veces son las que acompañan a estos pequeños productores. Entonces se planifica una estrategia que, sin perder de vista el negocio, permita generar un proyecto sostenible en el que las diferentes partes que están implicadas se beneficien mutuamente. Tanto los proveedores que pueden desarrollar y mejorar sus productos y ampliar las ventas y el mercado, y también a las empresas que pueden generar estrategias orientadas a este sector. Entonces,
Se le da un valor a estos productos elaborados por los emprendedores que generalmente no tienen la posibilidad de dar la visibilidad que se merecen a pesar de ser de gran calidad, ¿sí? Son pequeños productores que dada que su producción no es amplia, no pueden llegar a diferentes mercados sin el acompañamiento de empresas más grandes. Las acciones que se pueden enmarcar en los negocios inclusivos podrían ser las compras inclusivas, ¿sí?, de insumos que requiere la empresa como complemento a su actividad, por ejemplo, vamos para un laboratorio, catering para eventos, por mencionar algunos, ¿sí?, que son complementarios a la producción que realiza la empresa. Otra estrategia tiene que ver con promover a un emprendimiento para que se desarrolle como proveedor de algún insumo. Por ejemplo, productores de durazno para mermeladas o miel para caramelos. Este proceso requiere de un acompañamiento para que la producción alcance los estándares que el mercado requiere. Y es muy importante en este sentido capacitar a distintas áreas de la empresa para que puedan acompañar este proceso. Y la tercera estrategia que podemos mencionar en este marco tiene que ver con los regalos inclusivos empresariales, para aquellas fechas en las que las empresas suelen hacer regalos. Días especiales, fin de año, días de las infancias, pueden recurrir a pequeños productores, ¿sí? Hay organizaciones que nuclean productores y que tienen estrategias de compra y venta en conjunta, pero que no pueden llegar a una producción de escala. Llevar adelante estas estrategias requiere de un esfuerzo por parte de las empresas, porque implica muchas veces adelantar dinero para que puedan comprar los insumos y hacer su stock, requiere generar un mecanismo de pago diferenciado al que suelen realizar para que puedan cobrar de antemano. También es necesario acompañar a la propia empresa, al interior de la empresa, porque esto requiere también de un cambio cultural organizacional, que muchas veces por ahí el área de compras se niega a adelantar dinero porque por ahí no entiende que el proveedor con el que estamos trabajando es un proveedor que no puede tener los insumos que necesita para poder luego realizar las compras y elaborar la producción. Entonces, como vimos hasta acá, hay diferentes formas de acompañar a una población que por ahí se encuentra en situación de vulnerabilidad socioeconómica, pero que puede desarrollarse porque tiene todo el potencial para hacerlo. La gestión de la diversidad y la inclusión no es una tarea fácil porque requiere romper con prejuicios, encarar una perspectiva diferente y quebrar el status quo. Pero también trae beneficios en esta idea y enfoque de ganar-ganar en que todas las partes ganan. Estas temáticas están atravesadas por la discriminación, basadas en prejuicios, que se construyen a través de la naturalización de ciertas características consideradas dentro de un falso deber ser, y sumado a ello se generan procesos de invisibilización y por ello es importante gestionar la diversidad. En el ámbito laboral, esta situación se presenta en la dificultad de, por ejemplo, acceso a un empleo, desigualdad en la obtención de prestaciones o beneficios, en algunos casos que tienen que ver con licencias, en el desarrollo de un plan de carrera, en el trato diferencial, entre otros factores. Y tengamos en cuenta que lo visible genera aún mayores dificultades que aquella diversidad que no es manifiesta. Y por eso hay que prestar y poner especial énfasis en acompañar estos procesos para que no se generen situaciones de conflicto y de dificultad para las personas que justamente están atravesando por estos procesos. Quiero contar que empiezan a haber estudios donde se demuestra que la diversidad y la inclusión se relacionan directamente con un mayor engagement de los empleados hacia las empresas donde trabajan. Esto quiere decir y se traduce en, por ejemplo, un mejor clima laboral, mayor productividad, mayor nivel de retención de talentos y de fidelización de los consumidores. Por eso también es tan importante poder comunicar y dar cuenta de las acciones que desarrollamos, porque así otras empresas también pueden tomarlas como ejemplo y desarrollar estrategias en este sentido. Una cultura organizacional orientada a una gestión de la diversidad e inclusión social debe promover aspectos como el respeto, el trato igualitario, la no discriminación, la promoción de las potencialidades de cada uno en función de sus posibilidades. Entonces, algunas posibles acciones que se vienen mencionando pueden ser diagnósticos, es decir, qué acciones nos encontramos desarrollando en el marco de la diversidad y la inclusión y la responsabilidad social. ¿Sí? Como para poder saber desde dónde partimos, en qué escenario nos encontramos.
Después, podemos realizar un benchmarking con empresas del rubro y de otros rubros también, para dar cuenta y conocer qué estrategias se vienen desarrollando en este sentido. También, a partir del diagnóstico que realizamos, es importante poder identificar los ejes de diversidad y de inclusión que queremos nosotros priorizar en función de la realidad de nuestras propias organizaciones y dónde podríamos realizar un verdadero cambio. Los grupos de interés pueden ser aliados y acompañar en esta tarea y también pueden ser informantes claves en este sentido. Y algunas acciones que se pueden desarrollar pueden ser, por ejemplo, protocolos o códigos de ética, sensibilización y capacitación, buscar estrategias de equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, generar igualdad de ingresos frente a las mismas tareas sin distinción de género, redefinir perfiles laborales en función de las particularidades de los diferentes actores que podrían ocupar un determinado puesto, pensar en diferentes tipos de licencias, por ejemplo, licencias de paternidad, ampliar las licencias de paternidad, o por ejemplo también podrían ser la preparación de diferentes espacios para contemplar esa diversidad de la que hablamos, por ejemplo, para los discapacitados o que tienen dificultad de acceso, o baños para un uso indistinto cuando se presentan cuestiones de diversidad sexual y tenerlos planteados de antemano, previsto de antemano, y no esperar a que la situación surja, porque sabemos que por ahí hay personas que no se manifiestan y de todos modos está bueno poder respetar ese silencio y esa necesidad de tener un acceso libre a ciertos espacios sin tener que manifestarse. Y por otro lado también puede haber lactarios, por ejemplo, para las madres, o algunas diferentes estrategias que se nos vayan ocurriendo en función de la realidad de nuestra propia empresa y nuestros colaboradores y la población con la que nosotros trabajamos. Otra de las estrategias que se podrían desarrollar tienen que ver con capacitaciones, espacios de reflexión y sensibilización, desarrollo de estrategias y proyectos orientados a incorporar una mirada de gestión inclusiva. También se podrían identificar los objetivos de desarrollo sostenibles y las metas que permitan contribuir a su cumplimiento, y esto también nos podría dar ideas de otro tipo de estrategias que podríamos desarrollar, ¿sí? Y también otra cuestión que tiene que ver con estrategias a desarrollar, tiene que ver con esto que veníamos diciendo, de comunicar las acciones que realizamos en este sentido, porque esto amplía la mirada y porque también nos permite que otras organizaciones nos tomen de ejemplo para poder desarrollar sus propias acciones. Quiero hablarles ahora de algunos beneficios que puede traer a las empresas generar estrategias de diversidad e inclusión y que tienen que ver con, por ejemplo, que se reduce el ausentismo laboral, hay una disminución en la rotación del personal, se reduce el estrés y motiva a los trabajadores, mejora la eficiencia y rendimiento en el trabajo, crea líderes proactivos, mejora la reputación de la empresa, genera identificación con la empresa e integración del personal, fortalece el reclutamiento y mantención de talentos y mejora el clima de la empresa. Es esto de que hablábamos del engagement que se genera cuando uno desarrolla estrategias de responsabilidad social empresaria, y en este caso que nos convoca este curso, esta clase, que tiene que ver con la diversidad y la inclusión social. Para cerrar, es importante destacar que las estrategias que se realicen en el marco de promover la diversidad e inclusión social pueden estar enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como veníamos hablando anteriormente, y contribuir a su alcance. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean 17 objetivos a alcanzar para el 2030, con 169 metas que abarcan aspectos sociales, ambientales y económicos. Podemos identificar, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que busca la igualdad de género, o el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que hace referencia al trabajo decente y al desarrollo económico. También el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que apunta a la reducción de las desigualdades, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que hace referencia a las alianzas para lograr los objetivos. Entonces, según la estrategia que nos demos en relación al abordaje de la diversidad e inclusión social, podemos
recurrir a los objetivos de desarrollo sostenible y ver de qué manera estas estrategias están contribuyendo a estos objetivos, ¿sí? ¿Qué aporte también estamos haciendo desde las empresas en este sentido? Entonces, la gestión de la diversidad e inclusión social no solo es una mirada hacia dentro de las organizaciones acompañando a los colaboradores, sino también hacia afuera, potenciando el valor de la organización. Por un lado, fomentando la inserción de población diversa y por el otro lado, acompañando a la cadena de valor y también a otros grupos de interés a gestionar la diversidad e inclusión en sus empresas. Por eso, como decíamos, es tan importante la comunicación de las acciones que desarrollamos en este sentido. Es valioso, además, contar con un equipo o referentes que estén abocados a abordar esta temática dentro de la organización y a generar programas, diseñar estrategias en este sentido, que sean tanto preventivas como proactivas. Esta mirada implica un proceso y cambio cultural y muchas veces, como decíamos, romper con status quo. Directamente está relacionado con la idiosincrasia de las organizaciones, ¿sí? Pero también con el contexto local y nacional que las atraviesa. Teniendo en cuenta que hay países en los cuales se contemplan legislaciones que acompañan este camino hacia empresas con una cultura cada vez más abierta a la diversidad y hay otros países que por ahí todavía tienen un camino más largo por recorrer. Bueno, hasta acá llegamos con la clase. Queríamos agradecerles por acompañarnos en ella, a partir de la cual esperamos contribuir al desarrollo de una cultura más abierta. Tengan en cuenta que el abordaje de la diversidad e inclusión puede ser un eje de un plan de sostenibilidad y los invitamos a que realicen los cursos del Centro de Formación en Sostenibilidad, donde van a aprender con un abordaje práctico, la gestión de la responsabilidad social y el desarrollo de proyectos que acompañan esta estrategia integral. Además, estamos desarrollando nuevos cursos que profundizan estos temas. Así que muchas gracias nuevamente. Nos vemos.